Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestros colegas de Telenoticias Megavisión por mantenernos desde muy tempranas horas de la mañana altamente informados. Vamos de inmediato en esta hora y media a conocer temas importantes de país. Vamos a aprovechar en esta primera parte del programa hablar sobre la implementación de aspectos de temporada navideña, como es el tema del comercio, el tema de turistas por nuestras fronteras. Vamos a hablar del plan de atención que se tiene al respecto, entre otros temas importantes que sin duda alguna representan para esta institución, que tiene que ver mucho con los convenios de apertura y facilitación de del paso y también la parte comercial por nuestras fronteras. Para hablar del tema me acompaña el licenciado Benjamín Mayorga, director general de aduanas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto. Buenos días y buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintonizan. Para la Dirección General de Aduanas es un gusto estar en esta mañana en entrevista para hablar temas importantes del país, tanto de índole aduanero como también de aspecto económico y proyectos propios que estamos ejecutando como parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, quizás voy a comenzar por lo primero y sobre todo con la llegada de la temporada navideña. ¿Cómo se está preparando aduana? Perfecto. Comentarle a la población salvadoreña y comentarte que el mes iniciamos con un lanzamiento del programa especial para atención, específicamente de temporada, la temporada navideña, y ha participado en la implementación del lanzamiento las autoridades que tenemos que ver con el tema de puntos fronterizos, específicamente terrestre, también aéreo. ¿Quiénes estamos involucrados en este plan? Nos encontramos involucrados, CEPA, liderando la gestión del desarrollo en aeropuerto, aduana en el aspecto de equipaje y de carga para la temporada, la Dirección General de Migración con el director Cucalón, la ministra de Turismo, que Morena Valdés también es concatenado, y el Ministerio de Relaciones Exteriores enfocado en el tema de la diáspora. ¿Cuál es la proyección del Salvador y del gabinete a realizar este plan especial navideño? Específicamente, dotar de talento humano para realizar una asistencia de 24 horas los 7 días de la semana. ¿Qué puntos, digamos, es donde nosotros estamos realizando una intervención? Específicamente en nuestro aeropuerto internacional, nuestras fronteras terrestres, que muchas de ellas son turistas, que no tienen que ver con el tema de carga o con el tema económico, específicamente las chinamas. ¿Y en qué consiste la atención? La atención consiste en recibir por parte de todo el talento humano a todos nuestros usuarios, tanto en aeropuerto como en frontera, de manera cálida. Y también, a través del uso de las tecnologías, facilitar la atención. Tú puedes observar en aeropuerto cómo ahora todas las instituciones que intervenimos nos encontramos utilizando diferentes tecnologías para que la presencia o la atención sea de manera eficiente. ¿Y a qué nos referimos? La atención tanto en migración es de manera eficiente, rápida. Cuando usted hace su traslado ya no tiene que llenar ningún formulario como se realizaba anteriormente en aduana, sino que usted realiza en un módulo con un funcionario una atención donde se le cuestiona, se le pregunta si usted tiene algo que declarar. Se hace la gestión del riesgo y a partir de eso usted ya ha realizado todo el tránsito en el aeropuerto, lo mismo también en puntos fronterizos, para que nuestros hermanos de la diáspora, nuestros turistas, se sientan identificados que somos un gobierno que nos encontramos articulados y nos permite ser eficientes. Ok, significa que está preparada ya, desde luego ya está trabajando en toda esa parte, digamos, operativa y de infraestructura y de atención para que de alguna manera los contratiempos sean cero, ¿no? Exactamente, solo la Dirección General de Aduana ha proyectado más de 400 personas que se dedicarán en esta temporada a realizar la atención. Y esto no solo es en aeropuertos, sino que también en fronteras, porque estamos identificando que
con las medidas de seguridad, El Salvador ha tenido un repunte en el tema de visitas al país, el tema de turismo. Podemos observar, ¿verdad?, que las cifras que nos permiten en materia de seguridad tener 0 homicidios nos ha potenciado en la región centroamericana, que nuestros hermanos de Guatemala y de Honduras nos visiten, y es por eso que nos hemos especializado en una atención desde el ornato en nuestras fronteras. Hemos hecho una inversión considerada por parte de la Dirección de Aduana para que la atención también en los puntos fronterizos exista una diferencia entre nuestros hermanos, ¿verdad?, que con los cuales convivimos nuestras fronteras, y la atención que reciben de parte de El Salvador. Uno de los principales desafíos que a lo largo de la historia que he tenido la oportunidad de poder examinar y de estudiar como un elemento fundamental en la facilitación del comercio para un país como el nuestro, que tiene 2 aduanas, Honduras y en este caso muy en particular con Guatemala, hablándolo en términos muy regionales, es poder actualizarla desde el punto de vista de la modernización, que puede emularse desde el punto de vista de otras sociedades, de otros países en Europa, donde prácticamente el paso es completamente fácil, si lo queremos ver así. De hecho, creo que en el pasado hubo algunos planes que se manejaron así, plan fácil, paso fácil, ¿no? Claro, bueno, nosotros como aduana y también como país hemos realizado una inversión considerada en infraestructura, y esta no solo tiene que ver con el tema del inmueble como tal, sino que también con el uso de tecnologías. Nosotros nos hemos preparado dentro de nuestros puntos fronterizos y específicamente en nuestra frontera Anyatú y Amatillo con una inversión en la utilización de captación de imágenes, circuitos cerrados, plumas inteligentes, automatización de la información, no solo para nuestros pasajeros, sino que también para el sector económico de carga que realiza, y que nos permite esta intervención, que también dentro del inmueble participamos Migración, la Dirección de Aduanas, Policía Nacional Civil, Agricultura, temas económicos. Sí. Entonces estamos articulados. La infraestructura nos permite estar articulados y realizar una sola intervención. Y estas mejoras que se han ido realizando han ido encaminadas a que nosotros tenemos que tener una diferenciación de la atención que se ha realizado. Muchos proyectos, como tú los habías mencionado anteriormente, se intentó realizar, quedaron, digamos, en simples proyectos, pero eso a partir del 2019 se comenzaron a ejecutar. Comenzamos específicamente con el punto fronterizo, que tiene que ver con tema de económico, que es Amatillo, y a inicios de este año con inauguración del punto fronterizo de Anyatú, que también tiene que ver tema económico, pero también tema de turismo. Eso nos ha permitido a nosotros tener una canalización de una sola intervención por parte de las autoridades de El Salvador. O sea, ya se nos está viendo diferente, quisiera verlo así entonces. Claro. Es decir, como para decirlo en términos muy concretos, no solo es una situación de buena imagen, sino de facilitación de todo este tipo de actividades que enmarca el poder tener el control fitosanitario con el ingreso que se tiene digamos, de productos a partir de la auditoría o ¿cómo se le llama esto? Como una especie de inspección que tiene, en el caso de Agricultura, Ministerio de Salud, en fin, todos los actores, como bien usted dice, que se concatenan en este esfuerzo, ¿no? Bueno, creo que es importante destacar cómo antes aduana tenía un riesgo reputacional. Todo el mundo decía, en aduana se me dañó, en aduana se me perdió. Eso lo vimos. O tardé de pasar a aduana y por eso tuve un problema de mi producto, mi carga, tiempo y todo esto. Lo hemos ido cambiando con el uso de tecnología. La intervención que nosotros realizamos en frontera, en aeropuertos, en primer lugar es por medio de escáneres que nos permiten visualizar qué es la carga que tanto pasajero como la carga también en materia económica que las personas transitan, y no realizar una intervención manual o que el talento humano se ve involucrado en realizar una participación tardía. Con la gestión del riesgo que nosotros tenemos también, con los sistemas de inteligencia que nosotros podemos observar, si nosotros observamos con el uso de la tecnología, de los escáneres que contamos, nosotros procedemos en última instancia a realizar una revisión manual, pero para efectos de determinación de impuestos o también para temas de salud cuando tienen que ver con fitosanitarios, como usted lo menciona de manera correcta. Quiere decir que nuestra intervención con el uso de las tecnologías nos ha permitido ser eficientes. La población no nos reconoce. Estas temporadas nos ponen en prueba nosotros, las temporadas tanto de vacaciones como navideñas, porque el flujo incrementa de
de población que está realizando el uso en fronteras, y nosotros podemos ir verificando que año con año hemos cumplido las expectativas, porque la población se expresa en redes sociales reconociendo el trabajo, desde el ornato que encuentran, la diferencia de la atención, las colas que no existen desde nuestro punto fronterizo en El Salvador, y cuando realizan el tránsito al país vecino, la diferencia es impactante desde la cola que realizan tanto para la atención en migración como el flujo a veces hasta manual que tienen que realizar para sus declaraciones de carga en los países que nos acompañan terrestremente en la zona centroamericana. Hablando en términos regionales, el Amatillo en La Unión y Anguiatú en Santa Ana son nuestros dos referentes en términos, digamos, regionales. ¿Qué es lo que se ha hecho precisamente en estas dos principales aduanas? Partamos en el Amatillo, por ejemplo. En el Amatillo, la inversión, para mencionar, que se ha realizado por parte del gobierno de El Salvador son más de 26 millones. ¿Y qué es lo que implica el tema de infraestructura moderna y equipamiento tecnológico? En primer lugar, realizamos un flujo de circulación acorde a la demanda de los servicios. ¿Qué implica eso? Nosotros tener monitoreado cuáles son las horas que realizan un mayor tránsito en nuestro punto fronterizo, y en base a eso destinar el talento humano que realiza la atención. Esto nos lo permite las tecnologías. Ampliación de estacionamiento. Nosotros tenemos estacionamientos que, si tenemos una situación emergente, podemos evacuar en alguna medida de recibir en nuestro estacionamiento para realizar una atención óptica. También dignificamos al talento humano. Antes, las habitaciones en las que ellos convivían eran habitaciones que no estaban aptas para realizar su actividad. Nosotros solicitábamos al talento humano una sonrisa, una atención adecuada, pero la forma como estaban descansando no era la correcta. El equipamiento de las habitaciones cuentan ahora con espacio hasta para realizar el consumo de sus alimentos, y ahora el tema tecnológico. Tenemos escáner de rayos X, básculas que nos permiten realizar, en el caso del tema comercial, el pesaje para evitar situaciones como muchas veces cuando se sobrecarga a la unidad, y desde ahí comenzamos a monitorear. Tenemos antenas RFID. Estas antenas RFID tienen un tema digital que cuando tú te acercas al punto fronterizo, automáticamente nosotros tenemos la información del transportista que lleva la unidad, qué lleva la unidad y en qué consiste. Nosotros, desde que cruza la pluma, tenemos hecho un perfilamiento de la persona que está haciendo uso de los servicios en el tema de aduanas. Y también tenemos un centro de monitoreo y vigilancia que lo tenemos tanto en la frontera del Amatillo como también en Aduana San Bartolo, en el cual podemos verificar cuestiones de seguridad y también el implemento, ¿verdad?, de alguna estrategia si tenemos una demanda mayor en algún punto, en algún momento del desarrollo de nuestras actividades. Y por último, en el área de inspecciones físicas tenemos un área de carga refrigerada, porque sabemos que también hay productos, ¿verdad?, perecederos, en el caso de consumos de la agricultura, que requieren una refrigeración especial, por lo cual contamos con inspecciones físicas que tienen para poder estar refrigeradas al momento de realizar la actividad. Lo mismo en la frontera terrestre en Yatú, la inversión ha sido de 14 millones, podemos contar con lo mismo. La forma y el modelo se ha ido replicando porque es un modelo de éxito, y comentar que estas inversiones El Salvador las realizará también en este año que viene, en el año 2024. Tenemos aprobada por la Asamblea Legislativa un préstamo por más de 40 millones y se realizará intervenciones en 3 puntos fronterizos que tienen las mismas condiciones de modernización, con cada uno alguna forma peculiar. Unos tienen que ver con tema turista y otros con tema económico. Ok. Digamos como la frase que más resuena a la hora de hablar de tener una aduana moderna es aquella que me facilita el paso, es decir, el tránsito como tal de personas, pero también el tema de comercio. Todo esto está actualizado, tenemos aduanas desde ese punto de vista, como usted lo plantea, de la inversión que se ha hecho, y que ahora pues esta es ya una nueva imagen que representa, no solo desde el punto de vista de lo que a lo largo de la historia, como lo planteé al inicio de la conversación, se ha tenido, ¿no? De decir cómo vamos a hacer de nuestras fronteras, cómo vamos a hacer de nuestras aduanas una puerta de entrada que verdaderamente sea digamos, moderna y adaptable a los actuales tiempos, ¿no? Hablamos de seguridad, hablamos de aspectos que le hacen menos contratiempo. Por ejemplo, yo he escuchado a los transportistas de carga en su momento quejarse por problemas en aduana,
¿verdad? Claro. Pero entiendo que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, para poder de alguna manera facilitar ese tránsito, ¿no? Sí. De mercadería. Específicamente, desde el año 2023, Aduana viene trabajando el tema de declaraciones anticipadas. Así es. Y estas declaraciones anticipadas, que es una solución integral que se trabajó con el Comité de Facilitación del Comercio, que es un comité compuesto por diferentes actores económicos de importancia del país. También estamos liderados, ¿verdad?, por el Banco Central de Reserva, específicamente por la ventanilla única, la Secretaría de Inversión, el Ministerio de Economía, la ministra María Luisa Ayén, que también ha hecho un trabajo muy importante en ese tema, y aduanas como tal. ¿Y qué implica tener una declaración anticipada con Guatemala y Honduras? Sí, ahí está, para por que cierto, la población... el apoyo, ¿no? El apoyo es que las personas, antes de llegar a frontera, ya pueden realizar 24/7 su declaración. Y no solo realizar su declaración, sino que también realizar el pago con un NPE que nos permite a nosotros, cuando la persona llega al punto fronterizo, ser atendido por las autoridades de aduana, y este paso se ha reducido. Tenemos una intervención de la declaración anticipada que se ha lanzado con la hermana República de Guatemala en todos los puntos fronterizos. Con Honduras lo lanzamos el 17 de octubre del presente año, específicamente en el Amatillo, porque consideramos que es una frontera de mucho índole de interés económico para el país. Pero ¿qué es lo que implica realizar una declaración anticipada? Realizar un registro de la declaración única, que es la DUCA, la emisión del manifiesto de carga para poder conocer el pago de su impuesto, el despacho de la unidad, y cuando esta unidad llega al punto fronterizo, ya ha sido gestionada su nivel de riesgo y prácticamente es un tránsito el que realiza. Es importante mencionar que con los desarrollos tecnológicos requiere mucha comunicación formativa para que las personas se adapten a esta nueva modalidad. Esta modalidad, ¿verdad?, viene a facilitar el comercio, es algo palpable, y la reducción de filas en frontera es lo que estamos tratando de eliminar, porque muchas veces nosotros tenemos recintos muy modernos y ¿qué pasaba? Cuando ya tenían que realizar en la otra aduana del país vecino el trámite, tenían que trasladarse a pie, ir a hacer la gestión, regresar por su vehículo, y nos implicaba las colas que muchas veces hemos observado en fronteras, pero no era un tema de aduana El Salvador, sino que era un tema de nuestras aduanas, nuestros puntos fronterizos. Para eliminar esas circunstancias se realizó la declaración anticipada, que es una modalidad, es un desarrollo que está a disposición de todo el sector económico. Se realizaron capacitaciones por medio del Comité de Facilitación del Comercio a todos los empresarios. También se ha capacitado al sector transportista para que puedan utilizarlo y no utilizar la modalidad de una declaración anticipada hasta que está en el punto fronterizo, porque la razón de ser de estos desarrollos, de estas inversiones por parte del Estado de El Salvador, es que específicamente se utilicen desde que la carga es despachada por la empresa y ser atendida a la gestión de riesgo en el trayecto mientras llega al punto fronterizo. A ver, tengo acá en mis archivos una información que recuerdo se trasladó como a manera de denuncia por parte de los transportistas de los atrasos en agosto, creo que fue agosto de este año, que se tenían estos atrasos en el Amatillo. Entiendo que había la construcción de una rotonda y también se quejaban del tema del personal. Claro, específicamente cada vez que vamos avanzando en el tema de infraestructura, también el tema de talento humano tiene que ir creciendo. Nosotros hemos ido en un proceso de formación, de tener autoridades profesionales que puedan atender de manera eficiente a nuestras personas o a los usuarios. Y también debo de comentar que hemos estado trabajando con la República Hermana de Honduras, que es un evento que tenemos el día de mañana, que es una integración profunda. ¿Qué implica el tema de una integración profunda? Es que todos los funcionarios que han estado articulados, como le he mencionado, migración, aduana, Policía Nacional Civil, Ministerio de Agricultura, que ya estábamos trabajando de manera articulada en El Salvador, también Honduras lo realizará. ¿Y dónde lo realizará? En la infraestructura que nosotros hemos proporcionado, el Amatillo. Cada uno de los carriles que tenemos para la atención se va a contar con un funcionario de El Salvador y de Honduras. ¿Y qué es lo que se busca realizar al tener una actuación conjunta? Es la eliminación del tema de aduanas de frontera. ¿Cuál es la eliminación? Que ya no existirá dos intervenciones del lado de El Salvador y también la misma intervención del lado de Honduras en este caso, sino que la intervención será de manera conjunta, una sola intervención,
aduana de manera conjunta con Honduras y El Salvador realizarán esa intervención. Esto nos va a permitir tener todos los carriles a disposición y también todo el talento humano que va a facilitar de que ya no se realizará doble intervención y de esa manera eliminar una revisión en el caso de nosotros de manera por tecnologías de escáner y en el caso de Honduras de manera manual, y esto vendrá a facilitar los tiempos de despacho, que es lo más importante para el tema de los transportistas. Ok, ese es bien importante el tema de la declaración anticipada de mercancías, porque los atrasos que en su mayoría representan es por el estacamiento, o el estacionamiento de los camiones, que obviamente a veces son hasta de grandes largas filas, y hasta de kilómetros, ¿verdad? Si lo queremos hablar. Todo eso representa como el desafío más grande para las aduanas nuestras. Ese ha sido el desafío de las aduanas, y también debemos de expresar que El Salvador se ha preocupado. El tema de aduanas, si usted lo observa, antes del 2019 era un tema abandonado, como muchos otros temas. Por eso yo le planeaba el ejemplo eso de lo que pasó en agosto, creo que fue hace como 2 o 3 años. Correcto, era un tema en abandono totalmente. Ya no existe ese tipo de... ¿Ya se superaron? Nosotros vamos hacia una inversión significativa en el tema de aduanas, como le mencionaba, y esa inversión nos permite ser unos mejores actores en el tema comercial. Veamos un poquito este otro elemento de juicio que entra en un análisis de esta naturaleza. ¿Tenemos aduanas seguras o siguen siendo vulnerables? No. Creo que el trabajo articulado del Gabinete de Seguridad nos ha permitido a El Salvador ir mejorando la forma de intervención. La Policía Nacional Civil, que está destacada en nuestros puntos fronterizos, es la encargada de realizar la inteligencia y de evitar también ilícitos. Y comentarte también que Aduanas ha creado una unidad que se llama Unidad 360, que tiene que ver con el combate del contrabando. Porque es importante mencionar que la articulación de aduanas con el Gabinete de Seguridad, el Comando Zumpul ha eliminado aquellos puntos fronterizos que no eran de manera lícitos, no eran de manera legal, el paso de aquellas mercancías, en primer lugar, que no eran declaradas y no pagaban sus tributos, y en segundo lugar, que ponían en inseguridad el territorio salvadoreño. Y también debo de reconocer este esfuerzo del Comando Zumpul de derivar inmediatamente a la intervención de la policía, aduana, realizar una intervención con el tema de carga que se identifique, y hemos estado siendo muy efectivos a lo largo de este año. Se ha podido visualizar por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía General, muchas capturas en el tema de contrabando de cigarrillos que afectan la salud de todo el pueblo salvadoreño por no contar con las normas internacionales en ese sentido. También con el tema de escáner hemos identificado muchas armas de fuego que intentaban introducirse al país también como proyectiles, y esto, ¿qué es lo que nos ha permitido? Una vez se detectan el escáner, que es la intervención que se realiza, la derivación es directamente con la policía y con la dirección funcional del Ministerio Público. Puntos ciegos ya están controlados precisamente por ese tipo de operativo que tiene en este caso la Fuerza Armada, que se hoy con todo este esquema de seguridad que se ha implementado, ¿no? Claro, el Comando Zumpul es muy valioso en la intervención que tenemos en nuestros puntos fronterizos. También comentar que en la región centroamericana hemos tenido la presidencia pro tempore del Comité Aduanero y nos ha permitido realizar planes regionales de una intervención con la Policía de Guatemala, de Honduras y de El Salvador para hacer una verificación de aquellas actividades que salen del marco de la ley, lo cual nos ha permitido ir mejorando y combatir de manera frontal el tema de contrabando en fronteras como se daba anteriormente. Creo que el Gabinete de Seguridad nos permite que nosotros contemos con aduanas seguras, y el uso de tecnologías nos ha permitido a nosotros detectar la forma de operar de algunas estructuras que intentan cometer o introducir ilícitos al país. O sea, podríamos decir de que así como hemos logrado bajar ciertos indicadores o ciertos índices de situaciones como esta, en el tema de contrabando se ha logrado controlar porcentualmente considerablemente en nuestro país. Totalmente, en el tema de contrabando, y ha sido reconocido por los actores económicos del país que han visto un cambio, y eso lo podemos observar.
Antes de que existieran las medidas de seguridad, usted podía ir al centro de San Salvador y encontraba comercialización de productos ilícitos. Eso se acabó en el centro de San Salvador. Aparte de tener un ornato, de tener un San Salvador bonito, que es el trabajo que ha realizado el alcalde Mario Durán, podemos observar que también ese fenómeno de productos ilegales se acabó su venta. Y no es un fenómeno aislado que se haya erradicado, sino que ha sido un trabajo conjunto, articulado de parte del gobierno de El Salvador con el Gabinete de Seguridad y también los actores que intervenimos en frontera. Ok, hasta la fecha que podríamos hablar, se tiene un avance muy importante en todo ello. ¿Cuánto ha sido, digamos, el impacto que ha tenido? Por ejemplo, en septiembre la Asamblea Legislativa ratificó el Convenio Internacional de Regímenes Aduaneros, por ejemplo. Claro, debemos de mencionar también, y aquí es importante destacar el apoyo que este gobierno ha encontrado en la Asamblea Legislativa. Anteriormente, el convenio de regímenes aduaneros, conocido como Kioto Revisado, es un parámetro de la Organización Mundial de Aduanas, conocida como OMA. ¿Qué es lo importante de destacar de este convenio? Da parámetros internacionales en el tema de actuación de los puntos fronterizos, de mecanismos de seguridad, la utilización de tecnología. En la región solo lo contaba aprobado únicamente por Guatemala. El Salvador, con la aprobación de la Asamblea Legislativa y también con el trabajo que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizando el depósito en Bruselas, que es donde está la sede de la Organización Mundial de Aduanas, ha permitido que nosotros contemos con este protocolo internacional. ¿En qué nos beneficia el convenio de Kioto Revisado? Hay un impacto directamente, primero, en reconocer que Aduanas del Salvador cumple con los estándares internacionales que dicta un organismo internacional en el tema de aduanas como es la OMA. En segundo lugar, somos beneficiados con el tema de capacitaciones para el talento humano. Actualmente se capacitaron más de 90 personas con el tema de integridad. ¿Y a qué me refiero con el tema de integridad? Que también nosotros, y ese es un lanzamiento que se realizó, el combate a la corrupción, no solo a alta escala, sino que también a escalas menores, el combate a la corrupción con aquellos empleados que se desligan de sus funciones y se alejan del código de ética. ¿Y qué es lo que ha transcurrido? Capacitarlos en primer lugar en el tema de integridad, cómo deseamos que ellos realicen sus funciones. Y en segundo lugar, creando unidades que permitan hacer investigaciones del trabajo que están realizando, que sea de manera eficiente y que también esto sea de manera correcta. Y aquellos funcionarios que se han alejado del ordenamiento legal, la Dirección General de Aduana en el transcurso de este año ha presentado aviso a la Fiscalía General de la República a efecto de investigar a aquellos empleados de aduana que también no estaban realizando su trabajo de manera correcta. Ese es el otro, digamos, la otra faceta en la que quería entrar a partir de toda esa inversión que desde un principio me decía. ¿Cuánto me decía que se había invertido en...? Solo en los dos puntos fronterizos hemos invertido más de 40 millones. 40 millones, en las dos fronteras. En las dos fronteras, en el tema no solo de infraestructura, sino de uso tecnológico. Ok, ¿Amatillo? Sí. Amatillo y específicamente Anyatú. ¿Cuánto hablamos del Amatillo? De Amatillo estamos hablando de una inversión de más de 26 millones y del tema de Anyatú estamos hablando de 14 millones. Ok. A ver, este tema relacionado con, digamos, voy a ocupar el término, ¿no? Pero así se ha conocido, así se ha manejado, el tema de la corrupción en nuestras aduanas. Claro. ¿Qué tanto se ha hecho para poder de alguna manera erradicar esta situación? Son las 6:59. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos ampliamos un poco este otro escenario que es importante para coronar de alguna manera todo ese enfoque que se le ha, o ese énfasis a raíz de esta política nueva, como usted bien lo menciona, que se está desarrollando, se está aplicando en el caso de nuestras aduanas. Hablamos de esto cuando regresemos. Pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos nuestra conversación hoy con el director general de aduanas, el licenciado Benjamín Mayorga. Y nos habíamos quedado después de hacer una, digamos, recapitulación y
del esfuerzo que se ha hecho, el énfasis que se le ha colocado precisamente a todo el tema de las aduanas y el paso tanto de tránsito como también comercial, hemos logrado identificar otros elementos de juicio que entran en ese debate de cómo las aduanas nuestras pueden estar bajo un esquema de seguridad o pueden ser vulnerables. Ya nos comentaba de todo el esfuerzo que se ha hecho junto coordinado con instituciones como la Fuerza Armada para ver todos los puntos ciegos y evitar el tema del contrabando, etcétera. Pero también se hablaba mucho de corrupción en el pasado y ese fue el punto elemental por el cual nos fuimos a pausa anteriormente. Claro, anteriormente era un fenómeno que se ocurría y que se daba en aduanas. Los funcionarios anteriores no quisieron combatir porque es una situación difícil combatir a las personas que tú conoces o que tienes un nivel de empatía. Pero debo destacar que las personas que trabajan en aduanas han mejorado su perfil y su nivel de integridad. Y aquellas personas que no han querido cambiar, que no están claras que el tema de corrupción es un tema que merme y que daña a nuestra población salvadoreña, nosotros hemos implementado planes de investigaciones de perfiles económicos y también, lo más importante, la denuncia de la población. Nosotros en redes sociales de manera continua estamos promoviendo la denuncia de los avisos de temas de contrabando y también hemos recibido mucha denuncia o avisos de manera anónima y eso nos permite a nosotros investigar. En la Fiscalía General de la República. Como aduana como tal, nosotros tenemos canales alternos que son los canales de redes sociales y eso creo que también nos ha permitido tener un acercamiento directo con nuestros usuarios. La implementación de los canales alternos como son redes sociales, Facebook, plataformas que nos permiten recibir una retroalimentación de nuestros usuarios y tener información de manera puntual. Y voy a expresar de un caso. Recibimos una denuncia de un talento humano que no quiso realizar su función a efectos de cobrar una dádiva para él. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Nosotros con la tecnología que tenemos, con la captación de imagen, de audio, visualizamos ese día completo, cuál fue la atención, qué funcionario se encontraba, logramos obtener los audios y poner la denuncia en la Fiscalía. ¿Qué quiere decir? Contamos con la tecnología de nuestro lado que la podemos implementar, se vuelven pruebas de manera tecnológica, irrefutables, y con esto nosotros no solo ponemos el aviso o colocamos el aviso en la Fiscalía General, sino que iniciamos el proceso de destitución también, porque es importante no solo denunciar, sino que también tomar acciones administrativas que nos permitan que estas personas sean apartadas de las funciones, porque no solo están dañando la economía de El Salvador, sino que también la imagen reputacional de una institución muy importante como es aduana. Y el combate al tema de la corrupción es uno de los pilares fundamentales de aduana, tanto como el uso de tecnología, como ofrecer una mejor aduana para todos nuestros usuarios. ¿Qué porcentaje de su personal en esta nueva administración ha sido depurado para, digamos, eliminar esta práctica de corrupción? Hemos tenido una depuración de más de 20 personas del talento humano que ha sido apartada del cargo del ejercicio de funciones a efectos de poder identificar si estas personas están realizando actividades legales o no legales. Mientras tanto, se inicia el proceso administrativo en el cual él tiene que también demostrar que su actuación ha sido dentro del marco legal, lo cual nos ha permitido de manera continua contar con aduanas que se libran de este fenómeno que daña a toda la población salvadoreña. Este tipo de investigación, en este tipo de investigación, ¿es fácil detectar quién está? Sí, es fácil detectar. Digo esto porque recuerdo que en el pasado, en un abordaje de esta misma temática, siempre decía, mire, a veces cuesta identificarlo, pero no sé si era porque realmente existía con comparecencia en el mismo, perdón un poco el término, pero decían que era difícil, pero no sé si... Acordémonos que venimos de unos gobiernos que no han sido muy correctos y que tienen algunos procesos abiertos, algunos expresidentes. En el caso del gobierno de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, sabemos de la integridad y también la función que ha encomendado la depuración y en la última entonces cadena esta corrupción nacional, en esta administración se ha eliminado. Se está eliminando de manera permanente y seguimos trabajando para eliminarla de aquel talento humano, es tan claro, que se aleje de la actuación que va a ser depurado. Ok. A ver, le decía de que qué tan, digamos, fácil es de hacer
o llevar esa línea de investigación en este caso? Claro, nosotros estamos articulados de manera permanente con la Policía Nacional Civil y también una colaboración con el Ministerio Público. Contamos con el apoyo, ¿verdad?, del fiscal general para que esos tipos de casos se judicialicen. ¿Y cuántos de estos casos se han concretizado, de estas denuncias o de estos avisos? Solo en flagrancia hemos tenido más de 5 capturados que se han puesto ante la justicia salvadoreña. Quiere decir que hay un margen de efectividad totalmente, porque son casos que se investigan y que no solo tienen que ver con el actuar, sino que tienen que ver con una investigación financiera de estas personas para determinar si hay un incremento patrimonial no justificado de los mismos. Interesante ese dato para comprender mejor qué se está haciendo, cuánto se está avanzando en esta materia. Claro. A ver, otro elemento importante que me gustaría conocer, si hay proyecciones de intervenir en nuevas aduanas. Claro, es importante que el gobierno de El Salvador continúe interviniendo de manera tecnológica y también infraestructura, dignificando a los usuarios que pasan por fronteras y también al talento humano. ¿Qué fronteras serán las intervenidas? Aduana Las Chinamas, Aduana San Cristóbal, Aduana La Echadura. Y le voy a mencionar los umbrales de las mismas, de la inversión considerada. Aduana Las Chinamas es una aduana fronteriza que tiene que ver con temas de turismo. Mucho de nuestro turismo, tanto para Guatemala como de Guatemala hacia El Salvador, se realiza en esa frontera. La intervención del monto estimado son de 8 millones para poder cambiar toda la infraestructura y estar apegado al servicio que se brinda en el mismo, que es el tema de turismo. Aduana San Cristóbal, que el monto está estimado en 15 millones y específicamente es una de las aduanas que también tiene que ver con el tema comercial. Y la última aduana que será intervenida, que es Aduana La Echadura, estamos hablando de 18 millones, porque en este caso también mencionar que muchos de los puntos fronterizos de aduana han quedado desfasados. ¿En qué sentido? Geográficamente donde están ubicadas la intervención no es efectiva. Y Aduana La Echadura se creó un puente de tránsito entre Honduras y, entre Guatemala y El Salvador. ¿Y qué fue lo que ha ocurrido? Que aduana queda desplazada en un fenómeno que no podemos tener un control. ¿Y qué es lo que se va a realizar? Estratégicamente, aduana retrocede un proceso para poder hacer una intervención para que también tránsito de carga pesada no tenga que hacer maniobras difíciles para nosotros realizar la intervención en el tema comercial. ¿Qué es la visión que tenemos? Hacer diagnóstico. Nosotros, y es lo importante de la Dirección de Aduana, que hace una consulta con los actores que nos vemos involucrados. No solo la Dirección de Aduana toma la decisión de la intervención, sino que con los actores económicos se le pregunta también las proyecciones a obras públicas con el tema de carreteras. ¿Y esto por qué? Porque estamos haciendo una inversión millonaria como gobierno de El Salvador en infraestructura, en conexiones, y debemos estar conectados, articuladas todas las instituciones para que las obras que se realicen tengan un sentido de articulación y no se realice solo una obra de manera aislada y no tenga el impacto que se busca. Es por eso que también en materia geográfica se ha buscado realizar diagnósticos que nos permitan funcionar de mejor manera y que estos proyectos salgan a largo plazo, no solo de manera inmediata con este gobierno, sino que también quede de manera permanente para beneficio de la población salvadoreña. Director, ese planteamiento o ese análisis que usted me hace me lleva me trae a la memoria cierta denuncia, si le queremos ver desde el punto de vista, o comentarios que he escuchado decir, no solo de automovilistas, sino que también de transportistas, que a raíz de algunos problemas que se presentan, en el caso muy en particular de la frontera La Echadura, viene a presentarse otro gran problema en la conexión que hay en el Kilo 5. Claro. Porque no hay un paso a nivel que viene de esa importante conexión de carretera que va hacia esta frontera para incorporarse a lo que sería la carretera que va hacia Cajutla. Claro. ¿Hay algún tipo de coordinación, de plática, para que de alguna manera se pueda resolver ese problema con la construcción de un paso a desnivel ahí que permita ya no ese atascamiento? Porque decía alguien, incluso había una pregunta que estaban formulando ahí, que ese atasco que se da en algún momento en algunas aduanas, como en el caso de La Echadura, también se viene a dar en este tipo de problemas como el Kilo 5. Claro. Es importante mencionar que El Salvador, actualmente el ministro de Obras Públicas presentó un plan maestro que tiene que ver en desarrollo y una inversión millonaria en tema de infraestructura. Este plan maestro fue un diagnóstico realizado por expertos de la materia
que nos permiten mejorar el nivel de interconexión de nuestros puntos fronterizos, también de facilitación del comercio. Es un plan que está adoptado en las políticas que dirige directamente la Secretaría de Inversión de la Presidencia, directamente el Ministerio de Economía, Obras Públicas, que nos permiten que en estos años que vengan sea un plan que se adopte, y dentro de todos esos planes está contemplado la creación de otras vías, el mejoramiento de las vías alternas, y esto nos permite ir mejorando. Y es lo que yo le mencionaba, la inversión no es de manera aislada, sino que también se cuenta con diagnóstico, y el plan maestro es un plan específicamente que nos permite identificar las mejoras para realizar las conexiones de nuestra frontera y facilitar el comercio. Acordémonos que es un fenómeno que prácticamente hemos tenido que acelerar desde el 2019, de ir cubriendo todas las necesidades que contábamos como pueblo salvadoreño, desde el tema de la seguridad, que era demandado por la población, hasta el tema de infraestructura, que es un tema importante, y el tema de conexión. El plan maestro nos permitirá a nosotros como aduana y también a obra pública realizar intervenciones de este tipo, mejorar las conexiones y también mejorar la infraestructura vial, que permita a todos los transportistas realizar las conexiones de manera permanente, de manera ágil, y hemos podido observar de manera permanente, El Salvador está construyéndose de manera articulada muchas carreteras. Estas carreteras, su articulación, tienen un plan y una finalidad, que es mejorar todo el parque vehicular, la forma de conducirnos y también la facilitación del comercio. Interesante. A ver, ¿cómo encaja toda esta, digamos, facilitación para el ingreso de bienes domésticos que ha facilitado la Asamblea Legislativa con la reciente aprobación para que todos aquellos que viajen tengan cierta facilitación? Bueno, ¿Y qué impacto en términos fiscales esto tiene? Claro, no. Bueno, es importante mencionar dos beneficios que la Asamblea Legislativa aprobó. En primer beneficio, que tiene que ver con el tema de viajeros, que tiene que ver con pasajeros, que se aumentó el umbral a los $3,000, que las personas que viajen y la condición que hayan salido del país por 72 horas puedan gozar de que sus menajes o los bienes que traen, y específicamente en la temporada navideña, sean dedicados, ¿verdad?, a la solidaridad, compartir, y que esos bienes que sean considerados dentro de los $3,000 no tengan un impuesto a pagar. Y también tenemos otro beneficio, porque bien sabemos que, y efectivamente lo hemos verificado, el retorno de nuestra población a la inversa, de la diáspora. ¿Y qué implica el retorno a la inversa? Implica que muchos salvadoreños que han residido en el exterior tienen el interés de residir en El Salvador, y hacia eso desean traer su menaje, que se le llama de esa manera, que son los bienes originales o bienes usados, para que puedan realizar su actividad familiar en el país. Se incrementó el umbral también, que puedan gozar libre de impuestos, que son $70,000. También traer 2 vehículos importados para uso familiar, con condiciones de que no se pueden enajenar por un periodo de 6 meses. ¿Y por qué es importante mencionar estas políticas? Estas políticas públicas que son del gobierno tienden a beneficiar a nuestra población salvadoreña, que había sido, digamos, no tomada en cuenta. Bien sabemos que no gozaban ni del voto nuestros hermanos en el exterior, y estas políticas permiten que todos los salvadoreños que deseen regresar a nuestro país puedan gozar de los bienes para desarrollar su vida de manera conjunta. Hablamos solamente de productos que están dentro de ese concepto de menaje, no ¿verdad? Comercializado. No comercializado. Eso es bien importante aclararlo, porque a lo mejor cualquiera puede creer, bueno, voy a aprovechar esto para ir a comercializarlo. No, menajes son productos de uso, ropas, enseres, de uso común en casa, ¿verdad? Para dejar bien en claro el concepto. Es importante mencionar que la utilización o el concepto de menaje tiene que ver con el uso familiar, el uso del día a diario, y no tiene que ver con uso comercial. Es por eso que los 2 vehículos a los cuales se tiene un derecho son vehículos para uso familiar, que pueden desarrollar las personas que desean importar los mismos al territorio nacional. ¿Por qué El Salvador toma estas políticas? Y es importante. Es decir, yo puedo introducir 2 vehículos. 2 vehículos como familia. Que está, pero eso sí, la condición que usted está retornando a residir en el territorio salvadoreño. No es que vengo a pasear. No es que usted no. Sí, el tema del beneficio. Otro elemento que me parece que es interesante aclararlo. Son 2 políticas. Una para el tema de viajeros, que tiene que ver con pasajes, con el tema de que hay una condición de un viaje por más de 72 horas fuera del territorio salvadoreño, y el segundo, que tiene que ver con la migración a la inversa de los salvadoreños de la diáspora que desean venir a El Salvador a vivir.
Es importante y mencionar aquí por qué podemos implementar este tipo de políticas. El Ministerio de Hacienda, a través del ministro Gerson Posada, estamos realizando un trabajo de recaudación de manera efectiva que nos permite al Estado de El Salvador brindar este tipo de políticas públicas y también, factor importante, la administración de esos bienes que ahora son efectivamente para proyectos del Estado de El Salvador, nos permite que esta utilización del dinero alcance para una serie de proyectos y hasta gozar o de mermar en algún sentido el cobro de no impuestos para este tipo de beneficios. Ok, aprovecho por cuestiones de tiempo, horarios especiales. Claro, nosotros nos encontramos trabajando. Saber cómo se va a trabajar. Específicamente en el aeropuerto nos encontramos trabajando en un horario de 24/7, este implica 24 horas. En nuestros puntos fronterizos que tenemos identificados, donde hay una mayor comercio y también utilización de pasajeros 24/7, y aquellas fronteras que no son de uso, digamos, masivo, la atención será hasta las 12 de la noche. Esto puede cambiar. Estamos analizando de manera permanente cuál es el flujo comercial y también de turismo que tenemos en nuestra frontera para tomar las decisiones de incrementar el talento humano o incrementar los horarios. Ok, tener en exclusiva o primicia este tema del primer puesto fronterizo integrado en el Amatillo. Invitamos a la población salvadoreña el día de mañana, va a ser un lanzamiento, es un hito en tema de aduana, es un hito en tema de integración centroamericana, es un trabajo articulado de las instituciones que he mencionado y nos permite ir a la vanguardia en la región como una aduana integrada y que va camino a eliminar nuestros puntos fronterizos en el tema de aduanas. Ok, así brevemente el convenio, me decía, de República Dominicana, que claro, también se tiene. Lo acabamos de suscribir y es importante la imagen que tiene aduana ahora en el mundo. Anteriormente este tipo de convenios no se suscribían. ¿Y cuál es la importancia de suscribir convenios? Facilitación del comercio para inversionistas que deseen venir a El Salvador, también como para las personas que realizan actividad comercial con la República Dominicana, y es importante mencionar también el intercambio, no solo cultural, sino que profesional dentro de las dos puntos, aduana El Salvador como aduana República Dominicana. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, director, que nos haya acompañado y nos haya puesto al tanto de lo que se está haciendo precisamente en estos puertos de ingreso y salida de nuestras fronteras. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el espacio, gracias por hablar de este tema que es de interés económico para el país y que beneficia de manera directa a la población salvadoreña, no solo a nuestros empresarios económicos, sino que podemos observar que el tránsito pronto en frontera permite que nuestros productos de la canasta básica y bienes de consumo puedan llegar a nuestra familia salvadoreña. Gracias. Me voy a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar también de cuál debería de ser el planteamiento que se debe tener desde la perspectiva de las fórmulas presidenciales hoy de cara a lo que muchos se preguntan: ¿qué tipo de seguridad alimentaria tenemos en nuestro país o deberíamos de tener en nuestro país? Es un tema bien interesante que lo vamos a conversar en la segunda parte. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias Luis Alonso por toda la información que nos estás dando a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato en esta segunda parte del programa a conversar con Naida Medrano. Ella es consultora en políticas públicas y queremos de alguna manera también comprender un fenómeno que sin duda alguna ha venido representando como un gran desafío para países como el nuestro a raíz de todos los incrementos que se tienen en precios, la presencia de los productos básicos en el mercado, que tiene que ver con el tema de soberanía alimentaria y todo el énfasis de políticas públicas que vayan encaminadas a fortalecer el tema de la base agrícola en nuestro país, en cuya, digamos, estamento se basa precisamente la alimentación de los salvadoreños. Gracias por acompañarnos, Naida, qué gusto tenerte acá en nuestro programa. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo están tus hijos? Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí estamos como siempre y también
pues echándole ganas, como decimos, ¿verdad? Teníamos días de no tenerte acá en el programa. Cuéntanos un poco sobre este tema que sin duda alguna a la hora de poderlo plantear en nuestra mesa editorial, veíamos que estamos como país en un contexto electoral. ¿Y cuál es la expectativa que tú tienes ahora que ya se tienen prácticamente definidos todos aquellos que corren por una candidatura presidencial y un tema tan importante y vital como es el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, buenos días, amigas y amigos televidentes. Como sabemos, el tema de seguridad alimentaria y nutricional no es de convocatoria solo preelectoral, ¿no? Es un tema que debe de estar sobre la mesa de las políticas públicas de manera permanente. En este sentido, el poder llegar a comprender que la seguridad alimentaria y nutricional como aquella condición de tener acceso a los alimentos, ¿verdad?, culturalmente apropiados y con la posibilidad de poder cubrirlos de manera permanente y constante en los hogares, sí nos convoca a hablar, además de seguridad alimentaria y nutricional, de una serie de elementos que deben de coincidir para que esto suceda. Obviamente la alimentación no viene proveída de la nada, ¿no? Hay que tomar ciertas decisiones de manera particular en política pública que nos lleven a ir avanzando con esto. Y para poner un ejemplo claro de por qué desde hace muchos años atrás el tema de la seguridad alimentaria no encuentra tierra fértil total en países como El Salvador, en la región centroamericana incluso, Guatemala, que a pesar de ser el productor de hortalizas, Nicaragua, que a pesar de ser el granero prácticamente, ¿no?, entre otros países que tenemos cerca de la región, nos hace falta todavía comprender sobre las dinámicas o sobre la manera en la que podemos hilar. Una persona a quien quiero mucho usa mucho esta frase, ¿no? Quien no tiene memoria se hace una de papel. Y he traído mi cuadernito mágico porque en este cuaderno tengo una serie de elementos que me parece importante colocar sobre la mesa ahora, por supuesto que está en la palestra las elecciones, pero también para la población salvadoreña en general. Y es que cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, inmediatamente nos colocamos en el ideario del granero salvadoreño, del IRA, de la producción agrícola, entre todo ¿Que esto, lo fuimos o lo seguimos siendo? Lo fuimos, digamos, pensando en el ideario, ¿no? Exactamente. O sea, es decir, en el ideario es que fuimos, pero muchos creemos que lo podríamos... Y tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque psicológicamente nosotros recurrimos a aquel momento en el que tuvimos medianamente bonanza en producción interna. Y eso obedecía a que el abastecimiento interno estaba bastante cubierto. Pero sucede que revisando diferentes años de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, la población cambió muchísimo, muchísimo. Entonces, mucho de la población que hoy trabaja y que ahorita va, por ejemplo, en el bus, en sus carros, caminando a sus trabajos, la mayoría lo que hace es hoteles, comercio y servicios. Una de las formas de proveer seguridad alimentaria y nutricional definitivamente es a través del acceso directo, es decir, que yo lo pueda cultivar, que yo pueda tener propiedades para empezar, ¿verdad?, para poderlo cultivar, entre otras, pero otra es a través del dinero. Entonces, si la matriz poblacional, si la estructura, si la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños, lo que hacemos no es agricultura, sino que necesitamos ir a trabajar a hoteles, comercios, la venta, la tienda, el almacén, el banco, cualquiera de estos lugares, obviamente nuestro ejercicio de alimentación va a pasar por las condiciones laborales, por los salarios que yo tenga en ese sector en particular. Eso es por una parte. Yo creo que hay que poner atención a cómo estamos atajando o cómo estamos entendiendo la seguridad alimentaria desde nuestra actual materia. Y por esa razón planteas tú de que este es un tema que no debe de verse solo en un contexto de carácter electoral, sino que es algo que debe de ser parte de una política pública que asuma cualquier gobierno independientemente, bueno, que la haya asumido, porque al final sabemos muy bien que desde que entramos en una fase de volvernos más importadores que productores, obviamente el tema de la agricultura pasa a un plano digamos, de desarticulación, cuyos resultados son los que tenemos hoy en día, ¿no? Totalmente. Y a ver, el punto no es que hayas desestructurado eso.
tú puedes desestructurarlo con un ejercicio de políticas públicas sólidas que te permitan cubrir y te permitan el ejercicio digno de alimentación desde tu población. A ver, pero agricultura, pero ¿tendremos agricultura en el país a tu criterio? No, claro que todavía hay agricultura. O sea, sí la hay, pero país. Obviamente no con el énfasis de darnos una seguridad alimentaria, si no, no estuviéramos hablando del tema. Totalmente, y siempre hay que hablar del tema, aunque esté cubierto. Pero aún así, con ese desmontaje de la matriz que obedeció a toda esta apertura de la lógica de la doctrina, el ajuste estructural económico que se impulsó en aquella época. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y el desmontaje, pero también se abren otros rubros que es de lo que estamos conversando ahora. Por ejemplo, el sector textil de la maquila en los 90, con todo su boom, vino a instalarse y significó una transformación de toda la matriz. Claro. Entonces, eso no quita que no desde la nostalgia, ojo con esto, no desde la nostalgia, sino que desde la necesidad imperante de comer con alimentación, se retomen los temas vinculados con agricultura, desde un ejercicio soberano y de un ejercicio técnico y político que permita sostener la alimentación en el país, desde una perspectiva incluso de participación en cooperación. Estaba escuchando al invitado anterior y él hablaba mucho del tema de las aduanas, de cómo se están liberalizando. De facilitación de comercio. Exactamente. Entonces, ese tipo de medidas son fundamentales para el abastecimiento, pero estamos hablando del fortalecimiento agrícola y aquí quiero entrar también un poquito al tema de cooperación y a ver algunos elementos que pueden quedar como pequeñas luces o pequeñas pistas para futuras decisiones en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Hay 4 eventos que creo que son fundamentales en este momento que impactan al mundo. No solo a El Salvador, impactan al mundo. Y eso nos invita a que las políticas públicas tengamos que sostenerlas desde esa perspectiva también global con aquellos países que tenemos un ejercicio de cooperación solidaria y más cercano y que nos permita acompañarnos entre sí. Ok, ¿cuáles son esas 4? Ucrania. La guerra con el tema de Ucrania. ¿Cómo nos impacta? Obviamente muchos de los insumos al entrar en esta matriz importadora nos impactó directamente. Sin embargo, al lado de eso ha habido políticas públicas paralelas que permiten la dimensión de paradigma diferente. Es decir, ya no depender del insumo comprado en Ucrania, sino que empezar a trabajar alternativas que te permitan desde lo local trabajar insecticidas, trabajar abonos, trabajar fertilizantes, otros tantos que son necesarios en la agricultura. Estamos hablando del 7.1% de la población que se dedica a temas agrícolas. Ojo con eso, porque también no es que estemos hablando de un grupo poblacional tan extenso. Estas medidas han sido de alguna forma tomadas hacia este grupo, pero este grupo todavía es insuficiente para caminar hacia la producción nacional vibrante, fuerte, vigorosa, como aquel gran valle de Zapotitán que tuvimos en algún momento, ¿no? Que era un hortalicero potente cuando también tenía todo el ejercicio de siembra y de abastecimiento desde ahí. Ahora, el otro elemento que hay que colocar es la inflación a nivel mundial. Entonces, la construcción de las carreteras, que el antecesor del bloque ha conversado muy bien, o sea, el acceso a los alimentos. O sea, la comunicación vial, ¿sí? La facilitación el tránsito, ¿no? Exactamente, pero también desde esa perspectiva hay que pensarlo desde región. O sea, cómo la cooperación internacional genera estos mecanismos en donde los flujos de alimentos puedan ser todavía mucho más efectivos, prontos alrededor de este transporte que se necesita, ¿no? Y las condiciones para transportarlo. Eso es muy, muy, muy importante. Por otra parte, otro elemento que nos Ucrania, carreteras, facilitación. Claro, inflación, el alza de los precios de los alimentos, que es un fenómeno también mundial y que ha impactado también profundamente en El Salvador, hay que decirlo. Precisamente por eso es que hay que tomar medidas específicas vinculadas a la inmediatez de la emergencia, porque tú tienes que pensar desde las dos perspectivas, la inmediatez de la emergencia, de que este impacto no sea tan potente para salvadoreñas y salvadoreños, pero también dentro de la otra perspectiva de mediano a largo plazo. Ok, se dieron medidas compensatorias para eso, si más no recuerdo, que creo que más de algunas están vigentes, ¿no? Exactamente. Lograron aliviar un poco la parte... Logran aliviar un poco, pero es tan susceptible el tema del impacto en los precios de los alimentos por la dependencia energética que tenemos del gas licuado de petróleo, por ejemplo, y todos estos insumos, que eso nos lleva a hablar
también de la matriz energética. Inmediatamente sube el gas o todos los derivados de petróleo, hay un impacto potente en los alimentos, aunque tomes las medidas. Como te he dicho anteriormente en este programa, es como poner un dedito en un dique. Como si hemos pasado por la presa, el Cerrón Grande, etcétera, hemos visto ese gran murallón. La compuerta, ¿no? Y si abres una es como... Exactamente, entonces es como tratar de poner como una piedrita ese gran muro que tal vez tiene una grieta ya muy grande y que desde ahí debemos de pensar cómo está construida esa estructura, que ese es el otro tema que debemos de conversar. Vamos a ver, el otro que se agrega es inflación, ¿no? Inflación, y esto, claro, impacta a otros países y también a El Salvador, y esta inflación definitivamente se ve de manera directa como una afectación en las familias salvadoreñas. Aquí hay un dato bien interesante porque con el tema de la inflación es importante colocar, había una frase muy interesante en los 80s, yo creo que la recordarás, con Duarte aunque no me harte. Entonces, en el ideario salvadoreño hay también una concepción de la alimentación de... Bueno, hoy tuve y comí, ¿verdad? Hoy comí salteado, pero comí. Entonces, la alimentación per se no se coloca como un ejercicio de la dignificación. Entonces, como salteado, pude resolver. Además, ha sido una constante. Entonces, los quiebres fuertes, cuando hay alza de precios, cuando esto impacta y todo lo demás, no es lo mismo que tú y yo, que tenemos determinado acceso, ¿ves? Nos sentemos a conversar del tema, a que las personas que en su común día han tenido carencia y han tenido pobreza en este país, les sigue impactando. Van a buscar cómo resolver dentro de su ejercicio de sobrevivencia. ¿Qué debe buscar la política pública? Dejar que la población cierre ese ciclo de sobrevivencia permanente y proveer en un ejercicio franco de gobernanza entre diferentes instituciones y entre distintos países la posibilidad de cooperar para que una de las aristas que cubra sea alimentación, más educación, más cooperación técnica para el desarrollo, más trabajo digno. O sea, es un pool de protección social. Es interesante esta primera etapa introductoria en la cual tú me decías, mira, no es necesario esperar un evento electoral para poder hablar de esto. De acuerdo, tú me describes muy bien como conocedora en el tema y por eso eras importante tenerte, saber todos esos elementos que nos has puesto. Bueno, de hecho yo creí que a la hora de, un poco haciendo énfasis de lo que me decías, para recordar lo que en el pasado se manejaba como eslogan. Caen en la vacación. Sí, y créeme lo que creí que me ibas a decir, aquel eslogan que se utilizó mucho a nivel institucional, creo que de gobierno, de institución de agricultura, simple, sin agricultura no hay alimentación. Eso es lo más, pero eso es curioso porque... O sea, y nunca esperé lo de Duarte, aunque sí, con Duarte aunque no me arde, que fue un eslogan con eso, pero sin agricultura depende de la matriz de desarrollo del país, puede haber. Hay ciertos países en donde definitivamente el cambio de su matriz productiva no ha significado el decaimiento de la alimentación. Pero voy a hacer una pausa y voy a dejar planteado dos aspectos elementales en esto. Uno, ¿cómo lograr que en el país exista esa especie de soberanía alimentaria nutricional, dices tú? Segundo, este es el elemento clave también. Aunque tú dices que no necesitamos tener un clima electoral, pero lo tenemos. Sí. ¿Cuál es tu expectativa con relación a este tema y qué puedes esperar o proponer a las fórmulas presidenciales que van a tener que dirigir los próximos 5 años, ¿no? Que van a estar, ¿te parece? Muy bien. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:38 minutos, pausa y volvemos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Naida Medrano, consultora en políticas públicas. Esta mañana hablamos de un tema que traza un eje, digamos, de expectativa, de mucha fragilidad cuando hablamos también de precios en cuanto a productos que son básicos en la mesa, en casa, en la familia. Y también cuando vemos y hablamos de un comparativo con relación a la política pública de los últimos años frente al tema de la seguridad alimentaria y por supuesto de aquellas políticas que vayan encaminadas a fortalecer la agricultura.
Después de hacer un esbozo muy importante, que me parece que es un buen punto de partida, y lo decía anteriormente, es ahora hablar de tu expectativa que puede haber con relación a este clima electoral. Obviamente entramos a un proceso de elección en la cual vamos a elegir o reelegir, no sé, vamos a esperar lo que diga el soberano con relación a este punto elemental sobre tu expectativa con el tema de la seguridad alimentaria en el país. Ok, bueno, como decíamos anteriormente, es curioso porque también los eventos electorales convocan a estos grandes temas de nación, claro, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta las elecciones municipales, los ejercicios de participación y gobernanza en lo local, más que lo macro, y el ejercicio de gobernanza nacional vinculado para ello. Entonces, si quieres retomamos un poco el hilo de lo general a lo particular. ¿Sí? De lo general, ya comentamos que la matriz productiva del país es totalmente diferente a todo el aparato productivo necesario si queremos dedicarnos a agricultura. Entonces, la manera de atajar la seguridad alimentaria y nutricional, la manera de poder cubrir la seguridad alimentaria y nutricional pasa por comprender que tenemos que reunir protección social. ¿Qué significa protección social? Aquellos subsidios que puede dar el gobierno a aquellos salarios no dignos o que no logran ni siquiera cubrir la canasta básica alimentaria. Significa también la posibilidad de poder contar con agromercados de facilidad de acceso por precios en los alimentos, y ahí puede ser un pool de políticas públicas, una cantidad de políticas públicas de lo que la creatividad suficiente en un proyecto de dignificación de país pueda dar. Eso significa tampoco privilegiar a los grandes productores o importadores, ¿verdad? Y tampoco poner al centro de las políticas públicas los intermediarios, que son los más fatales en este ejercicio de alimentación de la población. Por otra parte, o de manera paralela, de mediano y largo plazo, sí podemos hablar de levantar el aparato productivo para la agricultura en El Salvador. Y ahí los puedes hacer desde dos perspectivas. Desde la perspectiva comunitaria y familiar, entiendo que el Ministerio de Agricultura acaba de empezar toda una política pública vinculada con sistemas agroalimentarios sostenibles, la importancia de mi libretica, y al lado de eso tiene dos programas tu específicos. Libro azul. Mi librito azul. Tu cuaderno azul. Mi cuadernito azul. Tiene sistemas integrados de alimentación familiar, que me parece súper interesante. Ya hay antecedentes vinculados con la política de agricultura familiar, que tiene suficientes lecciones de aprendizaje en este país para saber qué puede ser potencial y qué definitivamente no funcionó. Pondré un ejemplo de qué no funcionó. No funciona generar políticas públicas que gestionen la pobreza. Necesitas batear en grande, necesitas meter el gol de media cancha, necesitas enfilar a que la política pública es la pelota en la cancha de fútbol que te va a marcar hasta la portería de manera directa, limpia. Y si encuentra obstáculos, entonces prever este tipo de obstáculos. Ahora, estos sistemas integrados de alimentación familiar van acompañados también de los sistemas integrados de alimentación comunitaria, que me parecen mucho más interesantes. Sin embargo, es una política pública que recién inicia, recién está comenzando en octubre. Estuve revisando la página web del Ministerio de Agricultura, entre otros datos, entonces todavía está muy, muy incipiente como para poder tener una opinión sobre ellos. Es importante entonces colocar ambas políticas bajo la estructura del sistema agroalimentario sostenible, que nos permita insumos posteriores para saber qué está funcionando y qué hay que ajustar. Esto lo llevo a la par de lo que sucedió en la cumbre de Palenque, recién en octubre, en donde 10 países de América Latina y el Caribe se reunieron, convocados por el tema migratorio, por supuesto, pero en donde la agenda fundamental a trabajar pasa por seguridad alimentaria y nutricional, por colocar nuevamente la agricultura en los países latinoamericanos como centro vibrante y de cooperación. Hablaron también, y hay una declaración firmada sobre cambio de matrices energéticas. Eso es fundamental porque es uno de los impactos más potentes que tenemos vinculados a esto. Hablamos también de hacer crecer el sector agrícola, ¿no? Del medio ambiente y la crisis climática, porque de nada nos sirve hacer agricultura y tener innovación si no tomamos en cuenta la crisis climática. Quedémonos un poquito ahí bajo esa, digamos, mirada de los acuerdos o de los alcances que puede tener una, digamos, un cónclave de esta naturaleza, pero
A ojo de buena conocedora del tema, ¿qué piensas tú de saber que en el país el Ministerio de Cultura está siendo actualmente seriamente cuestionado, sobre todo porque a falta de, digamos, de una estabilidad en cuanto a la presencia de un responsable de cartera? Lo que se ha tenido, por ejemplo, han sido 4 ministros al frente. Y mucha demanda, mucha denuncia, mucho señalamiento al respecto. ¿Qué piensas tú? Totalmente, y es porque definitivamente el tema de la alimentación es un tema no solo profundamente político en el buen sentido de la palabra, es saber, por ejemplo, a quién le voy a comprar alimentos, que eso puede pasar por toda una estructura de corrupción y que amerita profundamente una revisión de su estructura, es decir, cómo la matriz de alimentación del país se comporta. Desde hace muchos años, el tema alimentario pasa por esos compadrazgos, pasa por esas relaciones entre Estado y empresas, pasa por las famosas puertas giratorias, en donde el empresario pasa a ser funcionario y luego de ser funcionario vuelve a ser empresario. ¿No? Entonces, claro que hay profundos intereses alrededor de esto. Y es ahí donde los candados institucionales, donde los candados nacionales y donde la Contraloría Ciudadana son clave. Ok, pero mi pregunta, el énfasis va, si es que verdaderamente tenemos una fortalecida institucionalidad frente al tema agrícola, no, la respuesta, reconociendo de que obviamente lo que te decía, muchos cuestionan esa parte, ¿no? Claro, esa debilidad, digamos, institucional hoy en día. Hay un desmontaje del aparato de Estado desde los 90. Desde los años 90, con el ajuste estructural, que precisamente tenía esa intencionalidad, lleva a un ejercicio de desmontaje del aparato estatal. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? A diferencia de otras gestiones presidenciales, si se quiere, es que hay el desmontaje de aparatos institucionales vinculados con determinadas temáticas, pero también hay, digamos, énfasis en otras instituciones que no necesariamente ponen al centro otra vez el tema agrícola. Por eso vuelvo otra vez. Es que el tema agrícola obviamente necesita o requiere, alguien lo decía por ahí de los invitados en esta, como productores o agrícolas, de una cirugía precisa, de una convocatoria, de un plan. De una cirugía de corazón abierto, la matriz económica del país es lo que necesita eso. Si nosotros no un plan nacional de reactivación del agro, por ejemplo, no podría ser una cura, decía uno de los productores. Podría ser, pero no necesariamente. Es como te digo, o sea, si nosotros estamos viendo al país desde la nostalgia, sí o sí debe de haber una arista vinculada con agricultura. Pero tú puedes como Estado definir o decidir cuál va a ser tu rumbo de país, sosteniendo determinados estándares. Si tu institucionalidad es débil porque dependes del poder real de los empresarios o del empresariado en general, entonces ahí es donde está mal, sea quien esté. Si tú no tienes una estructura de reglas claras y definidas desde la institucionalidad pública para que no pase corrupción, para que el ministro no otorgue las licitaciones a su mejor amigo, para que las compras directas pasen por todo un proceso y filtros que te garanticen que el dinero se coloca en donde se debe colocar, entonces evidentemente estamos repitiendo una serie de vicios. Para mí el centro de atención podría estar en 3 cosas. Ok, en esta campaña electoral que ha sido atípica y lo ha abordado, perdona que te interrumpa, quédate ahí un poco en las 3 cosas. ¿No has escuchado una propuesta que te hable de este tema con los candidatos presidenciales? El tema agrícola, ese es el punto, que las propuestas como tal todavía no se escuchan de manera potente. Y el actual presidente sí tiene una estructura y una matriz económica visible. Hay que entender cuál es, que es diferente, ¿verdad? Entonces, obviamente no es la prioridad del tema agrícola, sí se está tocando y se está trabajando, hay algunos elementos que se están tocando, pero sí hay el impulso, por ejemplo, del aprovechamiento del turismo, de la utilización del país como esta franja específica en donde se pueda explotar, proveer y tomar como un ejercicio de financiamiento nacional el tema del turismo. De hecho, si uno ve diferentes cadenas y uno ve representaciones en momentos clave, Miss Universo, que además de entretenimiento significó el ingreso, que no es prioritario dentro de los problemas del país y del Estado, son otros 5 pesos. Pero la matriz de ingreso del país, hay que entender qué es lo que se está haciendo. Si no entendemos eso, es muy difícil también que se pueda leer
qué es lo que está sucediendo en el país, generar propuestas concretas. Ahora, ¿cuál es la carencia? A mi punto de vista, como una técnica que puede opinar y colocar determinados elementos en la mesa. 3 cosas, volvemos a las 3 cosas. Una, entender la matriz productiva poblacional. No todo el mundo es agricultor y agricultora desde hace mucho tiempo. Apenas el 7.1% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. Entonces, todos los programas vinculados a agricultura, si se quiere hacer vibrantes, deben de pasar por una creación de población dedicada a la agricultura. Si no, es que vas a inflar los presupuestos de programas, los vas a concentrar y definitivamente no vas a lograr el cometido. Yo creo que eso es muy importante. Por otra parte, si la matriz productiva está pensada de manera inmediata, o más bien desarrollada a lo largo de estos 30 años, al tema de hoteles, comercio, entonces a donde debes turismo, que tiene que encierrar toda la parte de turismo, ¿no? Exactamente, tienes entonces que pensar cómo estas políticas pueden generar subpolíticas de responsabilidad social empresarial suficientes como para que el Estado no fuerte o no potente para poder lograr determinadas actividades o acciones dentro de las localidades o comunidades sean entonces vistas y contenidas desde esta hablabas de las alcaldías como el actor de gobierno municipal local. Creo que has puesto un punto bien clave, porque tampoco se trata de entregar a las empresas, digamos, la gestión municipal. No se trata de eso, sería un error garrafal. Claro, pero sí pueden ser actores importantes. Exactamente, en ejercicio de gobernanza y diálogo político, que es el tercer elemento que quiero tocar, ¿verdad? Vinculado precisamente a esta altura de reconocimiento de país, de región y de entre otros. La posibilidad, por ejemplo, de cooperación técnica, lo voy a poner como ejemplo concreto, directo y dedicado. La cooperación técnica que se pueda colocar en la zona del Trifinio como un ejercicio de creación de hortalizas o como un centro que pueda permitir el diálogo entre 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala, creo que nos puede proveer toda la posibilidad de cambiar esa lógica que hemos tenido. Y también incursionar con otros países que están, por ejemplo, dentro de la cumbre de Palenque, que enumera, que gesta y que compromete a estos 10 países participantes, un poquito más de 10, 12, a que realmente se tomen medidas específicas. Entonces las medidas requieren también de un diálogo político de altura. Interesante ese punto, porque me están pidiendo una pausa comercial para regresar a las conclusiones, pero te dejo un poco el elemento de esto. ¿Por qué necesitamos que la Asamblea apruebe una ley cuando debería de ser un punto, digamos, de política pública, el hecho de poder tener seguridad alimentaria en nuestro medio? ¿Sí? Así vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, Naida, y de alguna manera responder a esa inquietud de la cual este servidor, y sé que muchos la tienen. ¿Por qué recurrir o por qué tener una ley de soberanía alimentaria cuando debería de ser algo que vital, necesario para una nación como la nuestra? Que antes, como tú bien lo decías al inicio del programa, se caracterizaba en el ideal por ser o creer que fuimos o somos el granero o que somos productores, cuando lo que no tenemos ahora más que solo importaciones, y ahí está el resultado, dependiendo de un mercado internacional, a la hora de estos movimientos impactan en la economía de los salvadoreños por los precios. Totalmente. ¿Por qué necesitar que la Asamblea apruebe una ley? Te lo voy a contestar un poco desde el ser y el deber ser. El deber ser es que la institucionalidad pública pueda responder a estas problemáticas con toda una estructura. La ley lo que hace es crear, fortalecer, entregar presupuestos, generar todos unos mecanismos de compromiso y obligatoriedad por ley para la institucionalidad pública o derivados, o la forma en la que va a ser gobernanza, la creación de comités o consejos, la distribución de determinados programas, etcétera. Eso es labor de la Asamblea Legislativa alrededor de los compromisos de Estado que tienen obligatorio cumplimiento. Por eso es que por ley
ese es el deber ser. Pero ¿qué sucede? En el ser no es que en El Salvador no exista incluso ejercicios de soberanía alimentaria muy locales. Sí existen. Existen, por ejemplo, en Suchitoto, existen en la zona del Bajo Lempa. Ha habido ejercicios de economía solidaria muy potentes y muy interesantes de las mismas comunidades estando sus propias necesidades. Entonces, no es que deba existir o no. Es que una se puede hacer de forma muy natural y muy espontánea por la sociedad en general, porque hay que suplir, hay que comer, ¿verdad? Hay que buscar cómo. Eso incluso cuando se hacen agrupaciones o asociaciones de mujeres vendedoras, el cuchubal, todo eso es una forma de buscar alternativas, de ver cómo puedo comprar un poquito más y darme los lujitos cuando debería ser normal, ¿verdad? Una alimentación adecuada. Pero la ley sí fortalece la voluntad política del Estado. Por eso, para cerrar, cuando hablamos de que en un ministerio pasan 3, 4 ministros, cuando hablamos que en los últimos 30 años de El Salvador no logró efervecer de la forma en la que hubiéramos querido, o por lo menos trabajar paralelamente en las matrices productivas, entonces algo está llamándonos la atención para decir, ok, ponte atenta a esto. Interesante conclusión que nos pone, digamos, en una palestra de decir, bueno, vamos a esperar qué más nos trae o qué nos puede dejar el debate político electoral subsiguiente en este contexto que tenemos. Porque, simple, sin agricultura no hay alimentación. Gracias, Naida, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Buen día, que la familia esté bien y a las amigas y amigos, la mejor de la jornada. Igualmente, tu familia que esté muy bien. Gracias, 8 de la mañana en punto. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.